Bueno, en primera medida, muy buenas noches para todos. ¿Cómo les va? Espero que se encuentren bien con sus familias, en sus casas, haciendo caso juiciositos de las órdenes de estar en cuarentena, de lavarse las manos, de estar desinfectando todo. Espero que todos se encuentren bastante bien. Bueno, hemos optado por esta alternativa de capacitación porque en ese momento es importante darles a conocer este protocolo de prevención, atención y manejo del COVID-19. Este protocolo se ha implementado por mandato del Estado y también porque debido al decreto 106/2020, Multierrajes puede reiniciar prontamente sus operaciones, aunque de una manera restringida y muy condicionada, debido a que nosotros hacemos parte de la cadena de suministro del sector energético. Por lo tanto, podemos continuar con algunas operaciones, pero como les acabo de decir, de una manera restringida y muy controlada. Ahora bien, este video, que más o menos dura unos 20 a 30 minutos, requiero que por favor cada uno de ustedes lo escuche en sus casas, porque sin este requisito no podemos continuar funcionando. Ya se van a dar cuenta del porqué, la importancia de que se informen de este documento. ¿Por qué es necesario establecer ese tipo de protocolo, ese tipo de documento? Tenemos que establecer un marco general de acción para la prevención, la atención y el manejo de los posibles casos, Dios no lo quiera, que se puedan presentar de COVID en nuestra empresa. Debemos tener en cuenta que en este momento, y no es un secreto para nadie, nos encontramos en un estado de emergencia sanitaria, en una cuarentena, que ya haya una prórroga de más de 30 días y pues ahí estaremos hasta el 27 de abril. Ojalá pues que no se alargue más en el tiempo. Por lo tanto, en una condición de esta se requiere toda la responsabilidad y la ayuda por parte de la ciudadanía. Y pues nosotros al ser seres humanos, somos parte de una familia, de una empresa y de una sociedad. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta, y nos hemos dado cuenta por las noticias que se ven, que el COVID-19 en un principio fue tomado como un juego, como una gripita más. Y ya nos damos cuenta que es una pandemia que ha cobrado miles, pero miles de muertos en todo el mundo. Entonces es algo que no se puede subestimar ni tomar a menos. Y finalmente, desde un punto de vista de empresa, es importante establecer este documento porque para poder continuar con nuestras operaciones debemos tomar una serie de medidas de prevención que en un principio pueden verse como hartas, canzonas, pero son importantes tomarlas en cuenta y además que ustedes mismos se podrán dar cuenta que son medidas que podemos también aplicar en nuestros hogares. Bien, ¿para quiénes aplica este protocolo? Si podemos ver aquí la gráfica o la diapositiva, pues aplica para todo el mundo. En este caso, ¿quién es todo el mundo? A todos los trabajadores de multierrajes. O sea, desde el gerente, operarios, mensajero, todo el mundo lo aplica. También para los contratistas, para clientes y proveedores y para visitantes de la empresa. Démonos cuenta, señores, en este caso, que nadie queda exonerado del cumplimiento de este protocolo. Ahora, ¿cómo hay que entender este protocolo? De manera preliminar debo señalarles que este documento se les va a enviar a cada uno de ustedes por WhatsApp para que vayan haciendo su estudio y consulta. Ya una vez tenga la oportunidad de tenerlos físicamente por la reanudación que haya de operaciones, iremos legalizando este ejercicio de capacitación y la formalización de la entrega de este protocolo. Entonces, para entender ese protocolo debemos ver que está dividido en tres grandes partes. Una primera parte, que es la prevención, lo vemos acá, que es donde miramos las medidas que son aplicables en el contexto de la casa, de la calle y del trabajo. Esa parte preventiva también nos lleva a un componente de limpieza y desinfección y también una serie de medidas para clientes y proveedores. En segundo lugar, veremos unas medidas de atención y manejo. Esto cuando se activa en el momento en que haya un posible sospechoso de estar contagiado de COVID-19, para lo cual se establece una serie de medidas frente a la persona y frente a la empresa.
Y finalmente, hay unas medidas de manejo de crisis, que solamente, y como dice aquí, entran en funcionamiento en caso de que haya confirmación de varios casos sospechosos o que ya sepamos con real certeza que están contagiados de COVID-19. Bien, en ese orden de ideas vamos a ver las medidas generales de prevención. Les digo una vez, digamos que la parte explicativa o un poco más detallada de esas medidas de prevención las podrán encontrar en el protocolo. Lo que pretendo hacer con este ejercicio informativo es, como les dije, darles a conocer de manera muy general, muy somera, los puntos principales que debemos tener en cuenta. Y como les menciono, son medidas que tenemos que aplicar tanto en la calle como en la empresa. ¿Por qué la importancia de las medidas en la calle? Porque es que todos, para poder llegar a la empresa, tenemos que venir de la casa, pasar por la calle para llegar a Multierrajes. Y de la misma manera, para llegar a la casa, tenemos que salir de Multierrajes, pasar por la calle para llegar a nuestros hogares. Con independencia que lleguemos en bus, taxi, carro, bicicleta, a pie, todos tenemos que transitar por la calle. Bien, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en la calle? Importante, señores, uso de tapabocas y guantes. También es muy importante que, si pueden hacerlo, usen gafas. ¿Por qué el tapabocas, guantes y gafas? Recordemos que el COVID-19 entra, el microorganismo de este virus entra a través de las mucosas ubicadas en la nariz, la boca y los ojos. Por lo tanto, es importante la protección de la parte respiratoria, de la parte de la boca y de los ojos también. Asimismo, es importante que portemos ropa que sea fácilmente lavable. También evitemos, y esa es una palabra que vamos a encontrar mucho y que es clave en todo el protocolo, evitar. Evitemos el uso de maletas, canguros, relojes. O sea, evitemos el uso de tanta alhaja, de tanto utensilio, de tanto elemento externo, a fin de que cuando lleguemos ya sea a la empresa o a la casa, tengamos que desinfectar la menor cantidad de elementos posibles. Y en consecuencia, que el virus del COVID no tenga la oportunidad de impregnarse en ningún tipo de elemento. Recordemos que en este momento nos encontramos en un punto en el cual cualquier persona puede ser portadora del microorganismo del COVID. Ya no se trata únicamente de si la persona viajó a la China, a Europa, a Estados Unidos o que estaba en un crucero. No. Ya cualquier persona del común, un amigo, un familiar, un desconocido, una persona que en un supermercado, en una fila, ya puede ser portadora del virus. Siguiente medida. Usemos zapatos que cubran todo el pie. Esto se aplica más que todo para las señoras, en el sentido de que es preferible no usar las tales baletas o sandalias, sino que se deben emplear zapatos y tenis que cubran completamente el pie, y preferiblemente usar medias. Otro punto importante, sigamos manteniendo el distanciamiento social, los 2 metros entre persona y persona. No nos agarremos de barandas, paredes ni elementos en la calle. Evitemos aglomeraciones. Procuremos siempre cargar alcohol o jabón antibacterial, señores. También una buena medida es cargar un trapito húmedo con agua y decol. Esto le ayuda a tener limpias sus manos y las suelas de sus zapatos. No se le ocurra limpiar su ropa con decol porque corre el riesgo de que se le estiña y la dañe. Importante este otro punto, evite el contacto físico con otras personas. Estamos en un contexto latino, Colombia, nos encanta saludar a la gente de beso, abrazo, la mano, el puñito, el choque de manos. Por favor, evitemos todo esto. Ni siquiera el contacto de codo con codo. Recordemos, 2 metros entre persona y persona. Y finalmente, evitemos el uso de transporte público. Yo sé que hay personas que tienen que movilizarse, ya sea por sus necesidades, por lo que sea, en un Transmilenio o en un bus. Aquí hablamos de que evite. Si no es posible evitar el uso de transporte público masivo, trate de no cogerse las barandas, del espaldar de la silla, de cualquier parte que pueda haber tenido contacto de otra persona. Y en su defecto, o es preferible que haga uso de la bicicleta. En multierrajes, ¿qué es importante tener en cuenta a la hora de la prevención?
Este punto es fundamental que lo tengamos en cuenta tanto cuando llegamos a multiherrajes como cuando llegamos a la casa. Y es que siempre limpiemos la suela, los zapatos con un trapo y una solución que contenga agua con alcohol o agua con decol. Importante, el lavado de manos. Y en ese punto me quiero detener un segundo para hacer énfasis en algo, que siempre que lleguemos a la casa o a la empresa nos lavemos las manos. Y dentro de multiherrajes, cada 3 horas se debe hacer el lavado de manos. Es un protocolo exigido por el Ministerio de Salud. Por otra parte, solamente se va a laborar en turnos programados y con el personal imprescindible. O sea, el hecho de que haya una cierta reanudación de operaciones no significa que a todo el mundo se le vaya a pedir que vaya a laborar en ese momento. Se hace solamente con el personal meramente imprescindible para evitar contacto y posibles contagios. Un cuarto punto, se va a hacer la medición corporal de la temperatura de las personas. De la temperatura corporal, quiero decir, disculpen. Aquí es importante señalar que toda temperatura que sea superior a 37.3 grados centígrados es sospechosa. No se alarmen por esto. La temperatura puede elevarse también por otras razones, pero ese es un criterio que debe ser tenido en cuenta. Por otra parte, y esto les pido la mayor responsabilidad, y es que no se va a permitir acceso a personal que tenga algún tipo de sintomatología respiratoria. O sea, que tenga tos, que esté con resfriado, que venga con la gripita. A nadie que tenga esa sintomatología se le va a permitir el ingreso. Y les pido la mayor responsabilidad y madurez en este punto, de que si usted tiene que ir a la empresa, pero tiene algún tipo de sintomatología, por favor avísenos antes de ir. Pero no nos haga ese daño de ser tan imprudente de ir a trabajar a la empresa estando con algún tipo de condición de estas, porque eso puede ser agravante para acelerar un proceso de COVID-19. Y quiero señalar de una vez que también una persona sospechosa de esto y que cause un contagio masivo, a la larga también puede ser sujeto de un proceso penal. Sí, señores, un proceso penal, porque eso es igual que un homicidio, tal cual. Por otra parte, toda herramienta, palanca o mando de una máquina tiene que limpiarse antes y después de su uso. Antes y después de su uso. Otro punto, el calentamiento del almuerzo y la toma de alimentos ya no la podemos hacer que nos sentamos todos dentro del comedor o que al lado de la máquina, no. Vamos a tratar de que haya una separación social en ese aspecto. Nos toca así, pero tiene que haber turnos programados para que la gente vaya a calentar y tomar sus almuerzos. Y eso también lleva al siguiente punto, de que no pueden haber 2 personas al mismo tiempo en los baños. O sea, que una lavándose las manos y que otra haciendo la chichila, popó, no se puede. Solamente una a la vez. No digan, ay, es que eso no pasa nada porque es solamente un lavadito de manos. No, solamente una persona a la vez. ¿Qué otras medidas debemos tener en cuenta de prevención? Al igual que con las máquinas, todo escritorio o teclado debe ser limpiado antes y después de usarse. También, y esto es para todo el mundo, deben emplearse guantes y tapabocas todo el tiempo. Obviamente que un administrativo pues no va a emplear guantes de carnaza para manejar el computador, pero de preferencia usar guantes de látex delgado. ¿Sí? El tapabocas importante. Y si pueden también usar las gafas durante su estadía en la empresa, se los agradezco mucho y también sería importante que lo hiciéramos. Recordemos que les dije que el virus del COVID puede entrar por las mucosas de la nariz, la boca y los ojos. Vuelvo a un punto que les había dicho hace un momento, el lavado de manos cada 3 horas. También importante, control en el ingreso del personal. O sea, como les mencioné, aquí no es que vaya a activarse todo el personal a trabajar, solamente va a ser el personal necesariamente imprescindible. Personal que no haya sido requerido, simplemente vamos a retirar de la empresa. Otro punto importante, va a haber un control en el ingreso de las mercancías, tanto de producto terminado como de materias primas, como de producto galvanizado. ¿Qué significa esto? Que vamos a procurar que el proveedor no tenga que entrar a la empresa. Y en ese punto es fundamental la ayuda del personal de control de esto en almacén y en producción. Yo entiendo que es muy diferente entrar 5 cajas de tornillería a entrar 3 toneladas de varilla, ¿sí? Pero procuremos que si el proveedor tiene que entrar, sea rapidito lo que tenga que hacer
que sea entrada por salida. Todo producto, ya sea materia prima, producto terminado, galvanizado, lo vamos a someter a un proceso general de limpieza con una solución de agua con alcohol o de agua con decol. Ya en su momento le explicaremos cómo lo vamos a hacer. Suena dispendioso, pero tiene que hacerse porque es que el virus del COVID-19 se impregna fácilmente en los metales. Otro punto importante, evite, otra vez la palabra evitar, evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sin lavar. Esto también aplica para todo el mundo. No compartamos elementos de oficina o herramientas. Que es que présteme su esfero, que présteme aquí su martillo, que présteme aquí su llave. No. Ya, si es perentorio, si es obligatorio prestar algún elemento de esos, hagamos su limpieza antes y después de usarlo. Porque es que esos elementos también pueden ser portadores del virus, dado que ha entrado en contacto con nuestra piel. Punto fundamental, la limpieza y desinfección de oficinas y áreas comunes todos los días. Esto no significa que la función se le recargue solamente a las señoras de servicios generales, sino que también tenemos que colaborar con la limpieza de nuestros puestos de trabajo, de mantener la basura en su lugar y no andar botando los pañuelitos desechables o el papel higiénico con los que nos limpiamos los mocos en cualquier caneca. Aquí se está diciendo, se tiene que hacer una disposición adecuada de los trapos y los pañuelos húmedos, de los pañuelos desechables llenos de mocos, llenos de lo que sea, en bolsas rojas. Estas bolsas se van a disponer en varios puntos de la empresa. Por favor, no queremos empezar a ver papeles higiénicos botados en las canecas en las verdes, azules, grises que hay en las bodegas o en las canecas de las oficinas. Repito, bolsas rojas, por favor. Ahora, frente a clientes, proveedores y visitantes en general, les pido el favor, especialmente esto, a los señores comerciales, de que si no es necesaria la visita de un cliente, evitémosla. Hay otros medios como el WhatsApp, el Skype, los correos electrónicos, la llamada por celular, la llamada por un teléfono fijo, para uno concretar puntos con otro determinado cliente, ¿sí? Evitemos estas visitas sociales durante el tiempo de cuarentena. Ya, si resulta obligatorio, si es perentorio que la persona vaya a la empresa, por favor, exijan el uso de tapabocas a la persona que vaya a la empresa. Y si la persona se molesta, lo siento mucho, simplemente vamos a proceder al retiro de la persona de la empresa porque es que está violando una disposición sanitaria, señores. Y no es que Andrés Cruz o Multierraes o Jairo Coca se lo estén inventando para mamarle gallo o para ponerle trabas a la gente. Es una disposición sanitaria. ¿Que suena exagerada? Quizás. Pero es que en todo esto va el control que hagamos de evitar que esta cosa se propague más de lo que ya está, señores. O si no, veamos el caso de Francia, Italia, España, Estados Unidos. Y no queremos llegar a eso. Por lo tanto, es importante que previo le hagan el llamado de atención a clientes y proveedores de que deben cumplir con estas disposiciones a fin de que descarguen sus mercancías de multierrajes o que necesiten ingresar a nuestras instalaciones. Bueno, ahora pasamos con el segundo componente, que son las medidas de atención y manejo. Recordemos que estas medidas se activan en caso de que haya una sospecha de contagio o que ya la persona haya resultado contagiada. Entonces, ¿qué medidas debemos adoptar frente a la persona? Y son medidas que no solamente corresponden a multierrajes, sino también desde un punto de vista humano a todo el personal. Debemos tener en cuenta que en caso de un contagio se debe ofrecer un trato respetuoso a la persona. O sea, si bien hay que mantenerle cierto aislamiento y ciertas condiciones a la persona, no se le puede señalar con el dedo, no se le puede satanizar, no se le puede decir, es que usted de pronto no hizo. No, porque no conocemos el contexto real de las personas. Entonces, ante un posible contagio, por favor, el respeto a la persona. Mantengamos la distancia. Se debe proveer un transporte particular para la persona
para que se pueda movilizar ya sea a su domicilio o a un hospital. A un hospital sería en el caso que la persona ya manifieste unas dolencias mayores, como que por ejemplo se haya generado una fiebre, que haya generado dolores musculares, que tenga tos seca, que tenga una dificultad para respirar, que son los síntomas normales de un COVID. ¿De acuerdo? Importante ese punto, señores. Solicitar información de salud al contagiado. Frente a esto quiero hacerles hincapié en una situación. En estos días voy a hacerles llegar una encuesta, ya sea al grupo directo de WhatsApp o a cada uno de sus WhatsApps, para que por favor me la diligencien, porque tenemos que reunir información sobre sus antecedentes médicos. Por favor, necesitamos la mayor honestidad posible en esta encuesta, porque es que con ella tenemos que determinar el grado de vulnerabilidad que tiene cada uno de ustedes frente a un posible contagio de COVID-19. ¿De acuerdo? Les pido la mayor honestidad y la mayor madurez. No tapen respuestas. No tapen realidades. Por favor, recuerden que en un dado caso, si una persona resulta contagiada o contagiando a otras y uno se da cuenta de que fue por ocultamiento de información, también puede convertirse en un proceso penal. No lo conviertan en un problema para ustedes y para sus familias a largo plazo, señores. Otro punto importante, se tiene que hacer un seguimiento diario al estado de la persona. O sea, el hecho de que una persona se enferme, y ojalá que esto no pase, no significa que quede relegada allá y que vea cómo se defiende. No. Tenemos una responsabilidad como personas y como empresa de estar pendientes del estado de salud de ustedes. Importante, la posible persona que tenga sospecha de contagio o que se encuentre contagiada del coronavirus no puede ingresar a la empresa. Que es la única persona que sabe hacer un proceso, que es que se depende de esa persona por no sé qué. Lo siento mucho. No puede ingresar a la empresa hasta que no haya un resultado negativo de que la persona no tiene el coronavirus o de que ya pasó por el estado de cuarentena y superó la enfermedad. No puede volver a reingresar a la empresa. Ya en el caso de que la persona pueda volver otra vez a ingresar a la empresa, se tiene que hacer un seguimiento y un interrogatorio de síntomas, que eso nos va a servir para identificar posibles tendencias que también nos ayudan a robustecer nuestras medidas de prevención al interior de la empresa. Ahora, ¿qué medidas de atención hay frente a la empresa? En caso de que haya un posible contagio o un contagio de coronavirus, se debe notificar a la EPS y a la ARL. ¿Por qué a estas dos entidades? Porque es que ante la ARL el hecho de contagiarse de COVID ya se configura como enfermedad laboral, dado que usted la contrajo durante el desarrollo de sus labores. Y a la EPS porque se requiere dar un seguimiento médico al caso. Asimismo, es importante que los casos que sean detectados se reporten a la dirección administrativa, o sea, Andrés Cruz, a la subgerencia, doña Nidia Coca, o a la gerencia general, don Jairo, de Multirrajes. Esto no aplica solamente para el posible caso de que haya un tema de COVID o que ya se haya materializado, sino también para el caso de que, digamos, alguno de ustedes se dé cuenta que algún compañero o algún visitante, algún tercero, esté con síntomas respiratorios. Por ejemplo, que alguien de producción se dio cuenta, no, es que llegaron los de Ferretería Imperial y había un muchacho que estaba ahí estornudando. Hombre, avisen ese tipo de cosas para hacer el retiro de la persona y tomar las medidas del caso y para jalarle también las orejas al proveedor. En caso de presentarse contagios o posibles contagios, se debe constituir un comité al interior de la empresa para tomar las direcciones o las acciones a fin de reforzar nuestras medidas preventivas. Asimismo, este comité tiene que efectuar la trazabilidad, o sea, hacer como todo ese mapa previo de acciones y operaciones que realizó la persona que posiblemente se contagió, para darnos cuenta dónde más puede estar el virus y a quiénes más pudo haber contagiado. Esto nos conlleva a que tenemos que desarrollar toda una serie de planes de continuidad
para definir cómo vamos a responder al contagio. Porque supongamos, si se contagiaron los operarios del área almacén, hombre, pues no podemos seguir asegurando un ensamble efectivo de materiales ni un despacho efectivo de los pedidos porque está en un estado de contaminación esa área y tiene que aplicarse otra serie de protocolos. Esto lleva a este último punto, que es que en el caso que se detecte un contagio de coronavirus, se tiene que hacer el cierre por 72 horas de la bodega donde se ha presentado el caso. Al cabo de estas 72 horas tiene que proceder a aplicar una serie de protocolos de desinfección y de limpieza mandados por el Ministerio de Salud a fin de poder restablecer nuevamente las operaciones. Entonces, señores, démonos cuenta que el hecho de que alguien resulte contagiado, todo el problema que puede originar, y no solamente para la salud de la persona, sino también para sus finanzas y para las finanzas de la empresa, y más en un momento en que estamos tratando de retomar operaciones, después de venir de un periodo de casi un mes sin trabajar. Ahora, las medidas de crisis. Recordemos que las medidas de crisis solamente se activan siempre y cuando ya haya un número mayor de casos de contagio de coronavirus. En ese sentido, ¿qué es importante tener en cuenta? Primero que todo, se tiene que orientar la atención de las personas contagiadas y garantizar que éstas tomen las medidas de aislamiento necesarias y tengan la debida atención. O sea, que se vayan para la casita o se vayan para el hospital a cumplir con su propia cuarentena. Esto conlleva a que se tenga que avisar a las autoridades correspondientes, es decir, a la EPS, a la ARL, al Ministerio de Salud, a la Secretaría de Salud. ¿Para qué? Para que tomen las medidas del caso. Eso también conlleva a que se deba coordinar planes operativos con la EPS o con la IPS. La EPS es la entidad promotora de salud, la IPS es la institución prestadora de salud. ¿Sí? Por ejemplo, una EPS, Famisanar Compensar, IPS, cualquier hospital o clínica afiliada a una EPS. Por otra parte, las medidas de crisis también conllevan a que se tenga que hacer una identificación, detección y documentación de todos los posibles casos. O sea, tenemos que tener en cuenta todos los antecedentes que nos brinden ustedes, junto con las operaciones que se hayan realizado en el tiempo que estoy elaborando en la empresa y los movimientos que ustedes han podido realizar a fin de identificar dónde pudo haber estado el problema para nosotros fortalecer las medidas del caso. Eso también conlleva a que las comunicaciones que se realicen deben ser prudentes y muy responsables. O sea, no porque de pronto se haya posiblemente contagiado una persona en la empresa, tengamos que hacer una bola de nieve que luego derive en una serie de problemas y al final no se trate más que de algo menor que pueda ser tratado. En ese sentido, las comunicaciones hacia afuera frente a los temas de salud de la empresa solamente pueden ser manejados por gerencia general, por subgerencia o por la dirección administrativa. Nadie más tiene la potestad para manejar esta clase de temas. Y estas medidas de crisis tienen que llevarnos a aumentar o fortalecer las restricciones que nos ha impuesto el gobierno o que nosotros mismos nos hemos impuesto para evitar mayores contagios. Esto lleva al punto nuevamente. Recordemos que no solamente tener en cuenta que al contagiarnos de la empresa, eso va a quedar la empresa. No. Una persona que se contagie en la casa no lo va a dejar solamente en la casa. No. Una persona que se contagie, si no se cuida, lo va a irrigar a cualquier cantidad de gente. Eso es lo que llaman un crecimiento exponencial e incontrolado. Por lo tanto, es que le pide tanta seriedad con el cumplimiento de estas disposiciones. Esto lleva a este punto, a la responsabilidad y las sanciones. ¿Quién es responsable del cumplimiento de ese protocolo? Todo el personal de multierrajes y contratistas. Aquí no es que porque el contratista no pertenezca directamente a la empresa no deba cumplir, no. Más bien, por el hecho de que hace parte de la empresa, debe acogerse a las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo
que la empresa establece. Repito esto, es responsabilidad de todo el mundo. Por lo tanto, en caso de incumplimiento de este protocolo, hay contempladas una serie de sanciones que, según la graduación de la falta, pueden ser de memorando escrito, sanción en días, los cuales no son pagados, e inclusive se puede contemplar el despido con justa causa, basado en el incumplimiento de disposiciones sanitarias y el incumplimiento de disposiciones de seguridad y salud en el trabajo. En el caso de contratistas, las sanciones van a variar en suspensión parcial o definitiva del contrato que se tenga suscrito en ese momento con cualquiera de ustedes. También tengamos en cuenta, señores, que el hecho de que eso sea tan impositivo es porque a la empresa le pueden aplicar sanciones y multas por incumplimiento de medidas sanitarias en medio de esta coyuntura actual. Incluso, yo les he reiterado a ustedes ya en unas 3 ocasiones en esta capacitación que a ustedes por incumplimiento se les puede configurar un caso penal. Para la empresa también puede ser de la misma manera, porque estamos siendo culpables, si no se fuera lo contrario, de estar incumpliendo una disposición que está afectando a la ciudadanía y a la sociedad en general. Bueno, espero que esta capacitación haya sido suficientemente clara. Por favor, les recomiendo el estudio del material que les voy a suministrar. Es un documento de aproximadamente 11 páginas que se puede complementar pues con la charla que estoy dictando. Y pues si hay alguna duda, inquietud, comentario, sugerencia que consideran que podamos tener en cuenta, por favor, háganoslo saber a través de los canales que están disponibles, que en este caso es el WhatsApp. Si de pronto no lo quieren hacer público en los grupos que están creados, lo pueden hacer directamente a mi WhatsApp por vía interna. Nuevamente les agradezco mucho su atención. Les deseo una feliz jornada, que estén muy bien con sus familias y pues que sigamos juiciosos. Tengamos en cuenta, y me quiero ya despedir con esto, que esos protocolos no solamente son para aplicaciones multiredes, sino en sus casas. Se podrán dar cuenta en el protocolo que hay una parte que no expliqué en esa capacitación, que habla específicamente de los cuidados que deben tener cuando lleguen a sus casas. Entonces, por favor, les recomiendo que lo tengamos en cuenta. Un saludo y que estén todos muy bien.